Hoy tengo una invitada que, bueno, no digamos que viene exactamente del mundo del arte, pero ya indagaremos en este proceso, pero viene de algo que todavía me da más ansiedad de conocer su mundo. Viene del mundo de la creatividad y ella utiliza el oráculo creativo para procesar su energía y crear sus obras. Tengo demasiada curiosidad y te doy la bienvenida, Eva, para comenzar a conversar sobre este tema tan interesante. Bienvenida a Yo no sé de arte. Muchísimas gracias, Marini. Me siento muy feliz de estar aquí, la verdad. Tengo muchas ganas de compartir contigo y de hacer esta conversación. Además, hoy un día tan especial, ¿no? El Día del Amor, que nada es Total, casualidad. total, nada es casualidad. Fíjate que qué lindo conectar a través de las redes sociales, ¿no? Hay veces que uno tiene como miedo cuando hace un contacto con una persona que no conoces de nada y dices, raro, ¿no? Ay, no sé, vamos a ver este mensaje, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? Pero enseguida miré tu cuenta y dije, wow, qué interesante. Hay toda esta mística detrás del mundo artístico que me parecía como súper interesante poner sobre la mesa. Y justamente quería empezar con una pregunta así como bien directa para los que no tienen ni idea, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con el oráculo? O sea, ¿qué es esa energía de donde coges información para trabajar en el mundo artístico? Pues verás, el oráculo para mí es una de mis obras, yo le llamo que es la obra viva, ¿no? Ujú, Yo me dedico, entre otras cosas, a pintar diosas, les llamo diosas, son mujeres, son rostros de mujer, ujú, y simbolizan pues una mujer que está conectada con el ujú. universo, que está conectada con su voz interior, con su Mm, intuición, con su creatividad y con sus deseos, muy importante. sí. Entonces, a lo largo de mi proceso creativo, pues tengo una historia de reinvención, ¿no? Como todos los que estamos en el mundo emprendedor. Y en mi proceso creativo inicié pintando diosas, creando diosas, canalizándolas. Y a Ujú. continuación recuerdo que hice un viaje que justo ahora te estaba Ajá. contando, antes del parón este de la pandemia. Sentí muchas ganas de irme con mi familia, acababa de nacer mi segunda hija y sentí pues ganas de irme a la selva, ¿no? A hacer un viaje, le llamé el Wow, viaje de la incertidumbre porque sentía ganas de irme a la naturaleza qué fuerte. desde esa energía salvaje, ¿no? Que me Ujú. trajeron los partos de mis hijos Mm. y simplemente por explorar, ¿no? Por explorar lo desconocido, lo que me apetecía. Él quería darme permiso a vivir lo que estaba sintiendo en cada momento. Y entonces, bueno, me atreví a vivir ese viaje y en un momento dado estaba en una isla de Tailandia y ahí Guau. fue cuando empezó todo pues el encierro y, y yo recuerdo que yo estaba caminando muchas cosas a nivel interno también, la Ujú. incertidumbre, estaba caminando como una transformación, todo ese parto me dio como mucho poder creativo y a la Ujú. vez me dieron muchas ganas también de cambiar mi estilo de vida. Entonces, bueno, eso tiene sus dos caras, ¿no? Tiene la cara de la luz si tú te atreves a caminarlo y también la cara de la sombra que tienes que ir transformando cosas en tu mundo interno. Y en un momento dado yo pedí ayuda, estaba allí con mi familia en esta isla, habíamos cogido un vuelo de ida sin vuelta, ¡Ah! entonces no sabíamos después hacia Dios. dónde íbamos a ir y pedí ayuda, curiosamente, fíjate que todo está conectado y nada es casual, pedí ayuda a una mujer venezolana que ¿Qué? vi en redes ¡Qué y bueno, fuerte! yo soy muy intuitiva y siempre Sí. me guío mucho por esa intuición. Ajá. Entonces vi una mujer que leía tarot, leía oráculos y era como una energía así muy fresca, muy Ujú. bonita. Y le escribí, tuve una sesión con ella, Fuerte. me encantó cómo me leyó su oráculo y a partir de ese momento dije, ostras, yo quiero aprender cómo se hace esto, porque me encantaría poder hacérmelo a mí, ¿no? Cuando tengo preguntas y quiero saber, ¿no? Una ¿Qué? respuesta para seguir caminando o para hacérselo a otras personas. Entonces ahí yo le pedí si me formaba y ella nunca había hecho ninguna formación y me dijo, vale, ok, consiguió un oráculo y yo hacemos a partir de entonces el curso online. Y en ese momento todo se cerró, las tiendas se cerraron, no podía comprar ningún oráculo, a pesar de que estaba en una isla que era Ajá. muy espiritual, Ujú. estaba llena de tiendas con oráculos, piedras, de todo. Sí, claro. En Copangán era, que le llaman la Ibiza asiática. Guau. Entonces, bueno, dije, o sea, fue como un proceso que se fue dando
y que yo siempre siento que yo no elegí, ni siquiera estaban mis planes, fue algo que se Fuerte. fue dando y siento que el oráculo me eligió él a mí. Entonces Wow. dije, vale, ok, como no lo puedo comprar, voy a copiarlo, porque yo tengo también mis limitaciones. Inicialmente empiezo muchos procesos creativos pensando, bueno, pues lo voy a hacer así tal cual. Pero lo que ocurre siempre es que no puedo hacer nada así tal cual, ya sea una Claro. receta de cocina, un cuadro, sea lo que sea, ha de nacer como desde mi autenticidad. Ujú. Entonces dije, vale, ok, ¿por qué no empiezo yo a dejarme llevar por pintar una serie de cartas hasta donde yo sienta parar y Wow. me voy metiendo como poco a poco se fue dando, o sea, no había mucha mente. Sí. Dije, voy a ir pintando y empecé y se fue dando ese proceso. Pinté 58 cartas, que son las que ¿Qué? componen el Wow. oráculo, y después empecé a escribir, mirando cada una de las cartas y todo el proceso que me había llevado hasta ese momento, pues empecé a simplemente a asociar cada carta con lo que me transmitía. Pues me hacía la pregunta de qué podría simbolizar esto que acabo de pintar. Y así fui creando ese oráculo que, insisto, es como si no fuese yo la creadora, como si Sí. fuera un proceso Ujú. que se dio a través de mí, del que yo no era para nada consciente. Después Ujú. empecé a ser consciente cuando yo empecé a usarlo conmigo, cuando empecé a usarlo con muchas de las amigas que tenía, pues que Qué estaban en buena. Galicia, en Barcelona, en Ajá. diferentes partes del mundo y que estaban atravesando dificultades, porque fue Ujú. un momento muy de despertar, ¿no? Ujú. La pandemia. Entonces empecé a ayudarles con mi oráculo y ahí empecé a descubrirlo. Wow. Insisto que inicialmente no era algo que estaba en mis planes Ujú. y en realidad yo lo desconocía. Se fue dando como un juego donde ellas mismas me iban Fuerte. trayendo el nombre. Yo le he puesto Evi, pero no es por mi nombre, Ajá. es por escucha tu voz interior, Ah, porque era lo que cada mujer, porque al heavy. final eran Ujú. mujeres, vinieron también hombres, pero la gran mayoría mujeres, y me devolvían, wow, esto es lo que yo estaba sintiendo, pero no le estaba haciendo caso. En realidad Claro. estaba sintiendo esto como muy en el fondo de mí, pero no me dirigía, ¿no?, hacia Ujú. ello. Entonces me decían, esto es mi voz interior. Sí, ¿no? Y wow, cuando tú pones palabras a eso que estás sintiendo es espectacular, simplemente. Lo que me estás contando es como que me eriza, ¿no? La piel, me parece demasiado interesante porque antes de entrar en materia de todo esto tan divino que me estás contando, leí algo que me dio demasiada curiosidad de ti. ¿Cómo es que una ingeniera, o sea, es que es brutal, cómo es que una ingeniera de repente que trabajabas como de funcionaria, ¿no? Como con una vida de estabilidad que algunas personas sueñan tener, dices, ya está. Ok, me decías que, bueno, por el nacimiento de tus hijos y tal, pero es que es un cambio brutal de una ingeniería, pasar al mundo artístico, pasar a crear a través de un oráculo. Qué mágico todo, ¿no? ¡Wow! Bueno, cuando hablas de ingeniera, o sea, he de decirte que creo que todos venimos aquí a vivir desafíos, ¿no?, en esta vida. Entonces creo que mi primer desafío fue estudiar una ingeniería, porque en realidad no conectaba nada conmigo. ¡Wow! Supongo que en alguna parte sí, porque también tengo una mente muy práctica, pero en realidad no despertaba algo que a mí me llenase. Y es muy curioso porque yo lo recuerdo como un periodo muy largo de mi vida, porque en realidad estuve casi 9 años estudiando 2 ingenierías y cuando terminé es curioso, ¿no? Porque siempre recuerdo ese aprendizaje, ¿no?, que tuve de, wow, solo la acción nos lleva a descubrir, ¿no?, Wow. qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos, porque en el pensamiento nada ocurre. Y estuve 9 años de mi vida pues empollando, estudiando, creyéndome todo este condicionamiento de fuera, ¿no? De pues pienso que nos educan para obedecer y para nos apuntan como con un dedo donde allí es la felicidad y allí la encontrarás con una buena nómina, con un estatus, teniendo este reconocimiento de ingeniera, con un puesto, con una buena casa, un buen coche. Entonces yo miré allí y dije, vale, pues hay que ir allí, vamos allí, Vamos a por porque ello. vamos a por ello, porque allí vamos todos, ¿no? O sea, no era solo Claro. yo seguía a la manada, ¿no? Seguía como Wow. a donde pues
mi mundo me decía, es Ujú. allí. Entonces, durante ese camino largo, yo recuerdo que yo no me sentía llena, pero sí es verdad que cuando estudiaba aprobaba, tenía mis dos Ujú, vertientes, ujú. la etiqueta de la vaga que me había creído, entonces pasaba también mucho tiempo sin estudiar, pero Ujú. cuando yo me esforzaba y me conectaba y me comprometía, pues aprobaba, entonces pues yo seguía ahí, ¿no? Hasta que terminé por fin la carrera y cuando salí y me senté en un puesto de ingeniera, que fue pronto, en 3 meses dije: "Yo me voy de aquí", porque ahí sí que fue, creo que la primera vez que yo sentí que tenía intuición, que tenía una voz interior que me decía: "Tú aquí no eres feliz". Y en ese momento es verdad que sentía tanta frustración y Ujú. sobre todo tenía como una sensación de: "¿Yo qué pinto aquí?", ¿sabes? Como cuando estás en un lugar que dices: "Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí?". Es como si algo no cuadra. Ay, sí, increíble. Y seguí eso, o sea, seguí Ujú, esa voz que me decía: Este no es tu lugar, continúa, pero vete de aquí". Y ujú. le hice caso, dije: "Me voy a ir, no sé a dónde Total. voy, Sí, no sí, tengo sí. ni idea, pero me voy de A aquí". mí siempre me ha parecido como que las personas que siguen esa intuición tienen una valentía espectacular, ¿no? Algunas, digamos, dan el paso así, decir, me voy, y otras construyen, ¿no? Ese escenario paralelo para poder dar el salto, y ambas son válidas. O sea, no estamos diciendo que hay un camino correcto para todo, pero para mí es como demasiado potente el descubrir que hay algo que te ruge por dentro, que hay algo que dices, Dios mío, o sea, es que siento esto acá. A mí me pasó, o sea, normalmente, ok, he vivido enamorada del arte toda mi vida, pero estaba, me acuerdo, en el MoMA de Nueva York. Y a mí me hacía gracia las personas que lloraban en los conciertos, ¿no? O que lloraban por un artista. Yo decía, ay, qué dramático, o sea, no me lo puedo creer. Y aunque me encanta la música, o sea, como que yo no lo vivía de esa forma, ¿no? Y me pasó que me paré enfrente del cuadro de la danza de Matisse, de Henri Matisse, y me conectó tanto, pero no me preguntes ni por qué, ni cómo, ni qué me sucedió. Y entonces mi marido era el que me decía, wow, estás llorando. Y yo, sí, yo no sé, o sea, ahí me convertí en todo lo que yo criticaba, ¿no? De las personas que lloraban en los conciertos. Pues yo lloraba frente a un cuadro y decía, no puede ser. Y hubo algo como en mi interior que me hizo conectar tanto, tanto con esa idea que fue cuando dije, ¿cómo he olvidado todo esto, no? Pero ahí ni siquiera había sido madre. Y entonces luego como que empecé a disfrutar otra vez de esa idea, retomé la pintura de tantos años. Cuando llegamos acá a Barcelona, empecé un curso de pintura para acordarme nuevamente. O sea, siempre pintaba, pero de bocetos y eso, Ajá. pero digamos grandes formatos como que no me había atrevido. Ujú. Y nada, empecé a pintar en un taller con un artista increíble y empecé como a conectar esto. Fui madre y se me revolucionó el mundo. O sea, hablábamos fuera del micro de esto, Mm. ¿no? De cuánto poder tiene la maternidad. Y yo viniendo de Latinoamérica, yo le tenía muchísimo miedo a la maternidad porque pensaba que me iba a quedar en casa y ya, se me había acabado mi vida. O sea, no sé si ese pensamiento también está aquí, También, también. pero era como que yo tenía miedo y más si mi marido pues tenía un trabajo importante que nos daba sustento familiar, ¿no? Y todo eso yo decía, no, ya está, o sea, me voy a quedar en casa, Dios mío, cuidando de mi hija. ¡Ah! Guau. Y de repente dije, no, las cosas no son así. O sea, yo tengo que luchar por mis sueños y cuando nació Gala dije, es mi momento, o sea, tengo que demostrarme a mí misma y a ella que su mamá puede alcanzar lo que quiere hacer y más teniendo el apoyo de mi marido, ¿no? Era como, pero dale, pero ¿por qué Guau. tienes miedo? No Tenías sé todo qué. el escenario a tu favor. Mm. Exacto. Y fue como, no sé, para mí, ay, transformas esa energía o cómo crees tú que se traduce en este mundo del oráculo, ¿no? Cuando eres madre y decides dar el salto, en este caso, al mundo artístico. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué se mueve Guau. tanto para que nos haga ir a por ello? Pues mira, esto que estabas contando me parece muy poderoso Ujú, porque qué importante, ¿no? Transformar nuestras creencias. Fíjate cómo tú tenías todo tu escenario a tu favor, claro. pero son las creencias realmente que tenemos ahí selladas y grabadas a Ujú, fuego lo que muchas veces nos impiden, ¿no? El dar ese ujú. paso. Entonces, cuando tú empiezas a observar esas creencias y a transformarlas, todo tu mundo cambia. O sea, Increíble. cambia, aunque no cambie nada, cambia todo.
porque tú puedes alinearte con eso que deseas, ¿no? Con tus deseos. En mi caso, la maternidad fue como un cohete hacia conectarme con mi alma. O sea, creo que es la maternidad, puedo decir que ha sido la experiencia y está siendo más poderosa de mi vida, porque creo que me ha abierto en canal. O sea, yo no tenía ni idea de que era un canal como somos todos, ¿no? Que estamos conectados con abajo y arriba. Sí. Y eso fue lo más poderoso que me trajo la maternidad, entre otras cosas, porque me trajo también desafíos, como fue, recuerdo que siempre cuento muy interesante que yo desde niña siempre soñaba con ser madre. Así como no tenía ni idea a nivel profesional de lo que iba a hacer, pero ni idea. O sea, la ingeniería la escogí por, bueno, pues tengo esta nota, Sí. dicen que ahí se va a ganar dinero, pues voy para ahí, ¿no? Pero en realidad no tenía una claridad con respecto a mi vida profesional. En cambio, sí tenía mucha certeza de que iba a ser madre. Pero fue curioso porque cuando llegó el momento donde yo dije, venga, ya está, ahora ya lo tengo todo, ya tengo mi plaza de funcionaria, tengo un piso, o sea, tenía una casa familiar, Dios. tenía estabilidad total, o sea, yo tenía todo mi mundo proyectado, ahora me casé, ahora sí que voy a ser mamá. Y cuando yo digo esto, yo veo que no llega, o sea, que no me quedo embarazada. Oh, Entonces digo, Dios mío, pero aquí qué pasa, pero esto cómo se hace, pero que me, que me expliquen si yo ya lo tengo todo. ay, Dios. Y ahí entonces fue cuando empiezo, claro, ahí yo estaba en crisis profesional. Acababa de dejar el puesto de ingeniera, luego me dirigí hacia la administración y ahí fue un peldaño muy poderoso que me enseñó muchas cosas, el comprometerme con aprobar aquella plaza, ¿no? De funcionaria. Ahí descubrí la magia y cuando entro en la administración sufro mi gran crisis laboral porque vuelvo a sentir que no me llena eso que estoy haciendo. Y entonces veo que, claro, quiero ser mamá y aunque tengo todo aparentemente fuera en el mundo externo a mi favor, no consigo quedarme embarazada. Entonces ahí aparece el coaching en mi vida, empiezo a descubrir muchas leyes del universo y Sí. entonces empiezo a transformar esas creencias y a alinearme sobre todo con lo que deseo, a darme permisos, a decir, bueno, vale, pues ahora estoy aquí. Lo primero que hice fue contratar una coach y en cuanto empiezo a hacer ese proceso, pues yo me dejo guiar, ¿no? Y digo, yo quiero aprender porque tiene que haber otra manera de vivir. Tenía mis momentos de drama, de esto no me llena, hacia dónde voy y tampoco puedo ser madre, o sea, todo da un error, ¿no? No. Así que yo quiero saber cómo tengo que hacer yo. O sea, es como me arremango y digo, vale, vamos a ver cómo hay que hacer para ser feliz. Y ahí empiezo un proceso muy increíble. Recuerdo que desde la primera sesión yo conecto con otra cosa, empiezo a sentir una confianza en la vida y en la persona que me acompaña y lo primero que hago es aceptar donde estoy, agradecer donde estoy y ver que he llegado hasta ahí porque era lo que yo me había propuesto. Y aunque fuese de manera inconsciente, sí que logré conseguir eso que quería. Entonces, una vez que yo acepto, empiezo a darme permisos para, vale, ok, ahora estoy aquí, pero igual que de aquí puedo volar hacia otro lugar y quizás todo este escenario me acompaña, ¿no? O sea, vamos a mirar todo esto con mentalidad abierta, de decir, ¿hacia dónde más deseo ir? ¿Y si me doy permiso de ir hacia ahí? Y ahí, curiosamente, cuando estoy como con esa fase de quiero ser mamá y no puedo, pues cuando ya empiezo a aprender sobre todo esto y a alinear mis creencias y sobre todo a jugar con las posibilidades. Recuerdo que escribía muchísimo sobre mis deseos, sobre también hacía muchos vision board, conectaba mucho con las imágenes de eso, hacia dónde quiero ir. Y ahí hay un momento que digo, vale, ok, no soy madre ahora, pero eso no quiere decir que no lo vaya a ser. Capto la idea totalmente de que hay algo que es superior a mí, hay una frecuencia superior, porque ya lo estaba sintiendo, que a mi alrededor se estaban moviendo cosas. Empezaba a percibir como aquí hay una magia, hay un misterio que yo desconozco, pero presiento que hay algo más grande que yo. Entonces digo, vale, pues creo que voy a ser mamá, pero quizás no es este el momento. Entonces hago como un gesto de soltarlo y digo, yo te lo suelto ahí,
a quien haya aquí que es superior a mí, te lo suelto porque sé que lo seré en el momento correcto. Pero hay Wow. algo que desconozco y seguro que ahora no es el mejor momento para que yo encarne la Ujú. maternidad. Y ahí lo suelto y lo suelto de verdad. O sea, me pongo como hacia otra cosa, me enfoco en otra cosa y ahí empiezo a ilusionarme mucho con cambiar de vida, y casualmente yo pido cambiar a otro trabajo, quiero moverme a nivel laboral a otro Ujú. organismo, deseo irme de Galicia por explorar otras posibilidades, tenía muchas ganas de viajar, Wow. hay como muchas ganas de conocer cosas desconocidas, Ujú. por conectar con lo diferente y por Ujú. moverme, como por romper las reglas del Ujú. juego. Era como si internamente estuviese en una cárcel y Ok. desease abrir esa puerta y decir, vamos a ver qué hay aquí fuera que desconozco. Y en toda esa, como en esa aventura, me quedo embarazada. Wow, qué Cuando empiezo a fuerte, conectar con otra qué cosa fuerte. y luego entiendo también, wow, es que estaba en crisis y para Sí. mí la maternidad era un anhelo de mi Ujú. alma. Entonces en una crisis, cuando estás ahí oscura, Ujú. pequeña, con todas tus limitaciones, por supuesto que no era el mejor momento de traer un hijo al mundo, ¿no? Después cuando yo rompo eso, es como si rompiese una Espectacular, sí. cáscara y ya estoy mirando hacia otro lugar. En realidad ya no me acordaba de la maternidad, estaba conectada con mis nuevos deseos, Sí, con mi mudanza, sí, con sí, sí. viajar, con irme a otro destino laboral. Pues ahí me quedo embarazada sin buscarlo. El universo te regaló, ¿no? Digamos, esto que tanto estabas esperando, pero que bueno, cuando decidiste soltar, llegó, ¿no? Qué importante eso Exacto. que estás diciendo, porque no solo con la maternidad, creo que hay veces que nos empecinamos tanto con algo que nosotros mismos lo bloqueamos, ¿no? Quizás no estamos utilizando la vía correcta o dejarte fluir, o a lo mejor no es lo que tú quieres, pero estás tan ofuscado que sí que lo bloqueas tú mismo, ¿no? A mí me encanta leer mucho sobre física cuántica y estas cosas. O sea, de hecho, siempre ha estado presente en mi casa esta temática. Mis papás, sí, bueno, nos criamos bajo la religión católica y todo esto, ¿no? Pero siempre buscaban más allá, buscaban dentro de la metafísica, leían sobre física cuántica, ¿no? Mi papá se especializa como en estas cosas, pero claro, para mí eran como muy ajenos todos esos conceptos porque eran difíciles de internalizar para una niña, ¿no? Pero a medida que fui creciendo, pues me empecé a interesar como este tipo de bibliografía. Y claro, llegué hasta el punto de Joe Dispensa, ¿no? En el que pues habla de las meditaciones. Bueno, me acuerdo cuando estaba pequeña salió el boom del libro este del secreto, ¿no? De Ujú. la manifestación, de tal. Y creo que hoy está muy de moda, ¿no? Todos estos mood board, vision board que Mm, estábamos hablando antes, pero creo que la gente se queda solo en ese punto de manifestar, 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 o sea, como una energía ahí como rara, como mm, densa, como de, me lo invento, no voy a decir una idea chorra, pero voy a visualizar que quiero un Ferrari, pero ¿qué estás haciendo para conseguir ese Ferrari, no? Entonces, con el libro de Yo de Dispensa, creo que es como que la bibliografía que me lo ha traducido de manera más cercana de cómo atraemos esa energía del universo, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas dos líneas se crucen, ¿no? Tu presente con eso que estás anhelando quizás del futuro, ¿no? Creo que va más allá de una manifestación y de lo que tú dices es brutal porque es de confiar en esa energía que está ahí, en el mundo, ¿no? Es como soltarle tu idea y de alguna forma se materializará si realmente es lo que deseas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir o qué tips nos puedes dar de cómo no manifestar algo que quiero, pero cómo quizás atraer esa energía del universo para poderla aplicar y quedarte, digamos, de alguna forma tranquila para poder soltarla y que ocurra, ¿no? Que se materialice. Esto que dices es muy, muy importante porque Ujú. es verdad, ahora está de moda, ¿no? Todos los Sí. conceptos de manifestación y claro, es todo un arte. Mm, Mm, sí. Claro, no es una cosa de tips, es todo un arte que yo creo que debemos de ir aprendiéndolo en nuestra propia vida, Ujú. porque a veces, o sea, leer está bien, porque leer Claro, te inspira, claro, a después tú en tu vida llevártelo a tu propia vida, ¿no? exacto. Pero coger tips de otros a veces no nos sirven, Ujú. porque es como, yo creo que es como una receta, ¿no? Tú tienes que hacerte la Exacto. tuya. Entonces, ahora cuando me contabas esto, ¿no?
qué poderoso, ¿no? Que tus papás hablasen ya de esto y se interesasen por eso. Qué poderoso para ti, ¿no? Para darte ese Sí. permiso y para ir entendiendo ciertas cosas ya Ujú, desde más pequeña, ¿no? Sin tener ujú. que, pues, llevarte un topetazo en la vida que te redirija. Ujú, Y yo creo que es muy importante el cotidiano. O sea, yo ujú. pienso que lo más importante de mi vida es lo que yo voy aprendiendo de mi propia realidad, lo que no Okey. es teoría, lo que voy Mm, caminando de verdad, lo que voy integrando en mi propia vida. Y a veces es con cosas tan cotidianas, o sea, ay, qué tan cotidianas, interesante, okey. cosas que no son tan teóricas, no están tan Ujú, alejadas de ti, tienen que estar muy ujú. cerquita de ti para que se vayan Sí. integrando. Esto es como si tú empiezas a hacer, dices, me gusta la cocina, me atrae, y coges y te compras pues la Biblia de la cocina, de un Ujú. americano que cocina Sí. maravillosamente. Pero claro, a ti eso te parece tan lejano que a lo mejor no lo Exacto. has pillado. En cambio, si tú te bajas a lo mejor al restaurante que hay al lado de tu casa que te encanta, ese chef que hay ahí o esa Ujú, abuela que cocina, ujú. y empiezas a incorporar cada día un poco en tu propio escenario, tú vas tomando ese arte de una manera mucho más sencilla. Ujú, Y en todo, por supuesto, hay desafíos, pero creo que hay una manera de caminar las cosas que tiene que ser muy auténtica tuya. ujú. Y en lo cotidiano hay una barbaridad de magia en nuestras vidas cotidianas. Mira, ahora me viene, por ejemplo, el otro día, el fin de semana pasado, yo soy muy fan de todo lo que es compra-venta, Ajá. porque me encanta hacer limpiezas en mi casa. De repente digo, esto ya no resuena conmigo, lo elimino y ahí dono, regalo, vendo. Ajá. Entonces uso mucho Wallapop, Vinted, Qué todas bueno. estas Ajá. aplicaciones, y también bueno, acompaño a mis hijos también, ¿no? A que hagan limpieza, ¿no? De sus cosas, Qué bueno. que también toquen el dinero, que sepan, claro, todo eso forma Voy a parte, vender ¿no? mis juguetes, mamá, que ya no utilizo. Claro, sí, a mí me parece muy divertido eso, Ajá. porque al final es la realidad que te Ujú, rodea, que tiene mucho que ver con tu mundo interno. ujú. Y el otro día, pues mi hija dijo, bueno, yo quiero era un busto de Frozen, ¿no? Quiero este Ajá. busto de Frozen para pintarla, maquillarla y demás. Y vio una en Wallapop y dijo, venga, vamos a ir a por esta. Entonces fuimos las dos y en el camino de ir íbamos caminando y se encontró una banda en el suelo Ajá. era una banda de cumpleañera, ¿no? Ajá. De estas que te pones el día de tu cumple. Entonces cuando la vio le hizo mucha ilusión y dijo, ostras, mira, a lo mejor esto es una señal, una banda de cumpleañera, me la voy a poner. Imagínate que llego allí y el chico me dice, pues mira, te voy a regalar el busto, porque si hoy es tu cumpleaños, bueno, ella me iba contando todo esto, ¿no? Entonces luego, a medida que nos acercábamos, pues empezó a pensar, bueno, no, mejor me la quito, porque claro, en realidad hoy no es el día de mi cumpleaños y todo el mundo va a pensar que sí, me la voy a quitar. Y bueno, íbamos hablando y riéndonos de todo esto, ¿no? Y decía, ostras, ¿te imaginas que ocurra esto? Ajá. Y fue muy curioso porque llegamos allí y el chico sacó el busto y le dijo, ¿te encanta Frozen, verdad? Pues te lo voy a regalar. No Y, lo puedo y creer. ella se quedó, claro, es una cosa súper cotidiana, o sea, una chorrada para nuestra Sí. mente, pero ella se quedó, dijo, Dios mío, Creó esa realidad, ¿no? creó Digamos. esa realidad. Y Wow. esto es lo que yo, por ejemplo, lo practico muy a menudo, ¿no? Pero en lo cotidiano con mis hijos, yo no les suelto teorías, pero sí que aprovecho cada oportunidad en nuestro cotidiano para decirle, ¿recuerdas lo que dijiste en el camino cuando veníamos hacia aquí? Primero te encontraste eso y lo sentiste como una señal. Y esa señal te la llevaste a decretar. A continuación, tu palabra fue alineada con imagínate, porque en realidad lo más importante no fue si hubo que pagar ese regalo o no. Lo más importante es que se dio la magia, ¿no? Y esa magia está presente en cada una de nuestras vidas. Entonces yo creo que ir descubriendo esa magia en tu propio mundo es muy poderoso para manifestar deseos que sean de verdad propios. O sea, el Ferrari, Exacto, si no te exacto, vibra, mientras tú no empieces a exacto. descubrir qué es lo que te vibra de verdad, qué es lo que tu alma
quiere de verdad. Totalmente. Claro, mientras sean deseos de fuera, porque a veces se nos cuelan muchos deseos de Sí, fuera. o para hacer de que los demás piensen de ti cosas, ¿no? No Exacto. de lo que viene de tu interior. Y eso que estás diciendo como que me resuena muchísimo también aplicado a este mundo artístico, ¿no? Por ejemplo, muchas personas también te invitan a hacer mindfulness, a meditar, a tal, pero hay personas que pues, por su propia personalidad no lo pueden. Entonces se bloquean de hacer lo que les gusta, de, mira, pues mi estado meditativo es pintar, mi estado meditativo es salir a caminar, ir a tomarme un café, ese olor del café de la mañana. ¡Wow! Es que no, como que no le había puesto el nombre a esa cotidianidad que te va a acercar más a tu intuición, ¿no? De decir, me apetece esto, porque esto es lo que me hace vibrar conmigo. Voy a salir a la playa en Poblenou, respirar el aire de la playa, da igual, o sea, pero es tu momento, ¿no? Y creo que encontrar ese punto es lo más difícil de este mundo energético o por lo que la gente lo rechaza, porque yo creo que leen tanto de afuera que no están sintiendo lo que tienen aquí, o a lo mejor lo sienten y entonces tienen miedo y dicen, no, pero estoy pensando esto, por favor, ¿no? O, por ejemplo, lo que diría una adulta en un caso de lo que le pasa a tu hija. Ujú. Ay, me conseguí esta banda, ¿qué me van a estar regalando? Y bloqueas de una vez la idea, ¿no? No es que vaya a pasar el 100% de las veces, pero si tú practicas eso que estás diciendo de la cotidianidad, creo que es un ejemplo muy hermoso para ponerlo sobre la mesa y que la gente pueda decir, ok, pues mira, esta es una forma de atraer esta energía del universo y es que sintiéndote bien al final, las cosas se van a materializar solas, creo yo. O sea, cuando tú entras como en ese bucle de ese estado de bienestar, de que estás creando porque te apetece crear, no por una necesidad, creo que ahí entras como en esa espiral tan bonita, ¿verdad? Como de Total. energía, de meditación. Mm, Totalmente, es que es así tal cual como lo acabas de describir, esa ujú, cotidianidad, o sea, yo ujú. pienso todo el tiempo, es que creo como que uno de los, todo el rato estoy pensando, ¿no? De, wow, es que voy descubriendo, Sí. ¿no? Todo el tiempo, es que en esa cotidianidad es que no te terminas nunca Ujú, de descubrir ese plato, porque claro. está lleno, ¿no? De Sí. cosas que tú descubres todo el tiempo y sobre todo, al menos en mi caso, yo siento que vengo de una niña Ujú, que solo percibía la autoridad fuera, es decir, mm, todo era autoridad. Yo ujú, me sentía muy pequeña frente mm. a una autoridad que lo sabía todo, que tenía todas las respuestas, que tenía la verdad Sí. y esa niña no sabía nada. Entonces vengo de ese lugar, ¿no? Y mi camino me va llevando a que cada vez más mi autoridad sea más grande internamente. Exacto. Y ahí es donde tú vas descubriendo, wow, lo Mm. que me han contado de esto y lo que yo estoy Ay, tal descubriendo. Ahí cual. todo el tiempo Sí. tú puedes ser una Biblia de tus propios aprendizajes, ¿no? Si Ujú, tú utilizas mucho la observación también para aprender y ujú, también en tu día a día, ¿no? De cómo percibes, de sobre todo eso, de fíjate qué curioso de lo que habla el mundo, ¿no? Y ujú, fíjate qué curioso que yo no lo siento así, lo siento de este otro lugar. ujú, Entonces creo que en el mundo se habla mucho de ese brilli brilli externo ujú. y creo que la cotidianidad es como que al mundo no le aporta brillo, pero creo que fíjate que pues una vida rica de artista y de cualquier persona, porque en realidad creo que todos somos artistas, debe de tener una cotidianidad sabrosa, o sea, que a ti te Sí, guste tu vida, que te sí. guste esa calma y esa libertad de poder ir a darte un paseo. Yo, por ejemplo, puedo caminar 2 horas Sí, al día me pasa. y me encanta porque, claro, o Ujú, sea, en realidad es como déjate llevar por eso que te hace sentirte bien ujú, y eso que te abre el corazón, que te expande, porque es por ahí. O sea, creo que claro. venimos a expresar amor a este mundo Ujú. y debemos de expresar amor con eso que a ti te Sí. hace expresar amor, que a ti te conecta con tu corazón. Y somos seres muy peculiares, muy auténticos. Debemos de autoconocernos mucho para descubrir, pues mira, a mí me encanta pues estar en mi casa cocinando y a otro le encanta pues Sí. crear un podcast y a otro le encanta pues hacer ingeniería, pero eso que a ti te vibra de verdad. Ujú, Y hay un desafío muy grande que es, nos han educado, ¿no? Para creer ciertas cosas que son ujú. como universales y son generales y al final tenemos que ir rompiendo cada uno
eso que nos enseñan, Ujú. ir descubriendo quién eres tú ahí dentro, Total. ¿no? De esa cáscara, ir Ujú. rompiendo esa cáscara como de una nuez para que salga esa luz y que tú puedas Sí, sentirte cada vez más cómoda en tu piel, ¿no? sí. Con quién eres y con lo que te vibra hacer, lo que te hace pues cantar a ese Ujú. corazón. Es suena demasiado bonito, pero yo no entiendo por qué es tan difícil ponerlo en práctica, ¿verdad? Yo creo que es por todo esto mismo que la sociedad como que te va encajonando, ¿no? Y salirte de esos estándares como que cuesta un poquito más, pero es posible, es viable, porque cuando empiezas a resonar contigo, no hay nadie quien te pare, ¿no? O sea, de verdad literal es así. Tú sabes que una de mis mejores amigas que estudió conmigo en la carrera de arquitectura y todo esto, ella, bueno, es venezolana, pero se fue a vivir a Argentina. Y vino de vacaciones y me trajo, curiosamente, un oráculo para artistas. Y yo, ay, Adri, pero ¿qué es esto? Un oráculo para artistas, qué, Wow. qué cool. O sea, no, no tengo ni idea de cómo se usa. Y ella, no, bueno, me explicó todo, ¿no? Y de verdad que las cartas están hermosas porque son, bueno, luego te las voy a enseñar. Y entonces, nada, yo jugando yo, o sea, en plan, cogí las cartas, las barajé, no sé qué, y entonces ella me explicó, no, es una carta para el pasado, no para el presente, no para el Ajá. futuro, y nada, las barajé y son como para, o sea, realmente como que la que creó este oráculo es para explorar tu creatividad, ¿no? No es para respuestas de no sé qué, no. Y entonces yo dije, ay, venga, vamos a jugar. Y tal cual, o sea, como que pedí y tal ese momento de creatividad y agarré al azar y saqué una carta, una carta, una carta. Cuando las leí, fue como, oh my God, o sea, qué Wow. impactante. O sea, me habló del pasado como de toda la estructura mental que antes tenía y me lo relacionó con ejemplos. Luego el presente tal cual lo que estaba haciendo ahora de momento de creación, no sé qué. Y el futuro como de cómo estaba canalizando todo lo que estaba haciendo. O sea, yo me quedé y dije, qué loco. O sea, lo hice en plan como un juego. Y me resultó, o sea, que la energía del universo sí que está ahí disponible y hay que tener hasta que cuidado con estas cosas, ¿no? Y me encantaría, así como para ir finalizando, que nos dijeses cómo, o sea, primero, lo importante que es como trabajar de la mano de un profesional, ¿no? Porque esto fue un simple juego que hice conmigo y hasta me pareció irresponsable el punto de que, wow, ¿no? O sea, como jugando con algo tan simple, ¿no? Ajá. Em, ¿Cómo podemos tomar un oráculo? ¿Qué es lo que trabajas? ¿Con qué preguntas frecuentemente llegan a ti en este mundo artístico? Y un poco explícanos así como los tips para ir finalizando a la hora de acudir a un profesional o acudir a una persona que trabaja con esto de energía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué buscamos? O sea, que me da curiosidad. Pues mira, yo en concreto el Ujú, oráculo lo uso mucho con mujeres que están en un momento, hay diferentes tipos de momentos, ¿no? Pero en ujú, general vienen mujeres que se sienten perdidas, ujú, que se han olvidado de qué sienten dentro, se han ujú. olvidado de dónde está su intuición, su sabiduría. Casi siempre es en momentos de crisis Ujú, o de subir un peldaño más, ¿no? En mm, un desafío que la okey, vida les ha propuesto. En esos momentos donde dices, mira, no tengo ni idea de qué hacer, necesito una ayuda externa. Ahí es donde acudes al oráculo. Pero en realidad mi oráculo no es videncia, ajá, yo no soy vidente, okey, ni tampoco quiero serlo. En realidad yo no quiero plantearte una visión de futuro. ujú, Lo que quiero es que tú recuerdes quién eres ahora, hacia okey, dónde quieres ir, cuál es tu mayor deseo ahora. En función de dónde estás, un poco lo que hace la sesión de oráculo, que es online, ujú, te presenta un poco como una imagen, una fotografía o una obra de dónde estás tú ahora. Entonces te recuerda de dónde vienes y te mm, recuerda lo que tú anhelas, pero que tu mente no está alineada en este momento hacia ujú, ahí. Entonces es como si fuera pues una ayuda externa. Cuando tu mente no está a favor de lo que tú estás sintiendo, es ahí cuando te cuesta ver, ¿no? Y cuando mm, dices, no tengo ni idea, en realidad tú eres un oráculo. Creo que todos somos qué oráculo. buena. No es nada tan externo. Lo que pasa que a veces estamos en estados donde nos olvidamos, ¿no? Por infinitas situaciones, a veces nos desconectamos
pero en realidad sí que somos oráculos. Tú cuando te sientes bien, cuando estás en momentos de máxima plenitud, tú Ujú. sabes lo que quieres, tú sabes quién Sí, eres, tú sabes cuál es el siguiente paso. Pero cuando no estás en ese estado, ahí es cuando necesitas, ¿no?, esa ayuda externa. Yo misma soy una enamorada de acudir a ayuda externa, ¿no?, sí. cuando lo necesitas, porque es como una mano que te lleva a recordar. A veces hay Ujú. personas que ya han vivido eso antes que tú. Entonces, acercarte a una persona puede hacerte un camino mucho más fácil, mucho más sencillo. Yo creo que hemos venido a este juego a divertirnos, a jugar, a recordar que en realidad somos diosas. Entonces, es volver a recordar ese juego. No es ajeno a nosotras, pero a veces cuando olvidas, tú crees que sí, que todo es Sí. externo y en realidad tú eres también ese oráculo. Entonces, ponerte ahí cuando las mujeres vienen, pues ellas me dicen, wow, esto es lo que estaba sintiendo, pero en realidad me había olvidado, no estaba poniendo Ujú, como conciencia. Lo que hace es empoderarte porque te ujú. da conciencia, pero no es desde lo predictivo, Exacto, es ok. desde que tú mires tu voz interior, la escuches y elijas caminar hacia ahí desde un juego, pero siempre de una manera amorosa, porque creo que hay muchas maneras, ¿no?, de caminar en esta vida. Y a medida que nos respetamos a nosotras mismas, ponemos luz en quienes somos, nos amamos, podemos ir Ujú. caminando un camino más divertido, más amoroso, más desde, vale, me apetece jugar con estas posibilidades, vamos a ver qué pasa, ¿no? Que yo siempre siento que he vivido, pues, todas mis experiencias de vida, bueno, diría que en mi segunda vida, en mi primera vida no las viví así, pero desde mi despertar creo que empecé a ver como que, vale, esto es un juego, voy a darme permiso y voy a ver qué pasa, solo con esa sensación de voy a abrir, voy a ver qué pasa, voy a abrir esta puerta a ver qué pasa, desde la curiosidad, desde el juego, desde el me doy permiso para explorar, Ujú. porque al final acabas viendo que esto es un juego, tú tienes una oportunidad, entonces Ujú. voy a disfrutarla y voy a ver qué pasa, y ahí pues ocurren posibilidades muy mágicas. Ay, me encanta, Eva. Yo realmente te quiero dar las gracias por todo lo que nos transmitiste, ¿no? Con esa energía tan bonita que también, no sé si la gente lo puede sentir, ¿no? A través de esta conversación. Pero me quedo con un mensaje muy lindo y es que me resonó mucho lo que dijiste de que todos somos un oráculo. O sea, yo creo que sí podemos canalizar esa energía del universo, que sí podemos descubrir quiénes somos para poder aportar amor al mundo que tanto le hace, ¿no? Falta. Así que 1 millón de gracias por participar en Yo no sé de arte y estoy muy contenta de haber tenido esta conversación contigo. Muchísimas gracias, Marini. Además me Ujú. hace muy especial ilusión hoy, que es el Día del Amor, Total. porque sí, recordar que venimos a expresar amor, a jugar Sí, y a jugar con las posibilidades que están ahí. O sea, exacto. es una energía disponible y podemos usarlas desde ese lugar, expresando amor y jugando con la vida. Muchas gracias. Gracias a ti.